Nación de Esteban Leal. Un cantor popular de la región del Maule. También la mamá que nos crió a mí y a mis hermanos y a mi madre incluso, era también hija de un cantor popular. Entonces desde muy niño escuchamos la poesía popular. Cuando me casé con Diego Muñoz, él se dedicaba muy entusiastamente a recolectar la poesía popular. Tenía contacto con poetas populares como Abraham Jesús Brito en la Alianza de Intelectuales de Chile. Hizo la antología de Brito a su muerte, que es un poeta muy importante, uno de los más grandes poetas populares de este país. Y desde luego me interesé por esto y junto con mi marido hicimos muchos libretos, diría yo que cientos de libretos para la Universidad de Chile sobre poesía popular, por allá por los años 48, 47. Después en radio, incluso hasta el año 73 había un programa en el Canal 9. Bien, pues César Guapaya, tú has traído también algo de música preparada que está muy apropiada con el tema. ¿Por qué no presentas tú este primer trabajo? Bueno, vamos a escuchar un solo de guitarrón, una cueca punteada. El intérprete es Franklin Jiménez, ya conocido, discípulo de Lázaro Salgado. Ahí teníamos un solo de guitarrón, ¿no? Vamos ahora a seguir conversando con nuestra invitada, la señora Inés Valenzuela, y vamos a pedirle que ella nos explique un poco qué es lo que es la lira, ¿no? ¿Qué es lo que es la lira? Bueno, la lira popular tiene un remoto origen, sus raíces están en la España. Empezó, diríamos, el romancero con los cantares de gesta para ensalzar las hazañas guerreras, también los sellos de armas de los señores feudales, de los príncipes. O sea que era una poesía para una casta, no solamente la casta militar, sino una casta alta, de alta alcurnia. Estaba en los reinados, en los principados. Pero el pueblo, que nunca se ha conformado con esas cosas, transformó pronto estos cantares de gesta que no le interesaban en algo popular, en contar las penas, las alegrías, los amores, las carestías de la vida, todas las cosas que en aquellos años ocurrían. Entonces, en esos tiempos donde la gente no leía, no habían periódicos, no había imprenta, todo iba por la vía oral. Y se transmitían y se cantaban, y otros cantores cantaban nuevas cosas o tomaban de otros y seguían cantando. Entonces, esta lira popular que hoy día tenemos en Chile, que es una cosa muy rica, porque aquí en Chile en este momento deben haber por lo menos 250 poetas populares, de los conocidos, porque hay otra gente que escribe poesía en los campos y nunca se ha sabido de ello, tomaron, cuando llegaron aquí a América los conquistadores, venían con los romances de sus tierras. Entonces el pueblo oyó estos romances
y lo fue adaptando. Ya no eran reinas ni princesas, sino que eran romances de este país, de las cosas nuestras. Y del romancero se pasó a la décima, que es la décima Espinela, la descubrió alguien de apellido Espinel, ¿no? Que tiene una rima muy fácil de recordar para la gente analfabeta. Hay que tomar en cuenta que antiguamente la inmensa mayoría de los poetas eran analfabetos, salvo alguna gente culta que compuso poesía popular también en el siglo pasado, y que no lo desdeñó nunca, como Rafael Allende, por ejemplo, que se hacía llamar el Pequén. Pero en general estos poetas eran poetas del pueblo, y como tal le han cantado a las cosas que le interesan a la inmensa mayoría de la gente de un país. O sea, ¿usted diría que la lira de España no tiene nada que ver ahora con la lira actual? No, diría que es su raíz, pero que se ha transformado, que aquí en América se transformó. Y hay algo más que le puedo decir. Cuando Menéndez Pidal vino acá a Chile, en la memoria de España se habían perdido los romances. Muchos romances se habían perdido o estaban truncos. Y sin embargo, aquí, en la memoria del pueblo de Chile, encontró estos romances intactos. Y son los que él reprodujo, porque en España ya no existían. Qué interesante, ¿no? Es decir, aquí como que quedó atesorado, guardadito acá, en este rincón. Dicen que esto sería lo último de la Tierra, ¿no? Chile sería ya lo último de la Tierra. Bueno, vamos a escuchar ahora a Lázaro Salgado en un interesante trabajo. Esto es un documento, ¿no? Escuchemos con atención. Lázaro, aquí junto a nuestro amigo César Guapay. A Valparaíso el puerto, quise ser un perro muerto a una en el arrayán. La diabla llamó un guardián que andaba de paisano y aquel pícaro tirano me retó con un bastón y me dejó un vergón tan ancho como esta mano. A Valparaíso llegué, a un hotel fui a alojar, ahí me quisieron ganar, qué hombre de tan mala fe. Pero yo los arreglé cuando la 42, el gartero guardó los naipes muy maliciosos y me trató de habiloso porque más pillo era yo. Al fin hay varios que son fantásticos en cantar y no saben contestar si les doy un apretón. Cuando toco el guitarrón, ellas te quedan al lado, cuantas sean que han andado, todo Chile y la otra banda, y cualesquiera los manda como Brancín Cortado.
Dice Rocky que no es práctica. Dime palabras de brújula. ¿Para qué sirve la brújula sin saber la rosa náutica? Lleno de filaxia y táctica, hablen de los alegóricos. Ilustres sabios históricos, sus locuciones quiméricas. No quedan poetas en América con un talento pasmórico. Murió Pablo Neruda. No sé, ¿alguna pregunta se les ocurre? Dios, estamos en eso. Estos hipócritas frívolos. Seguían, ¿no? De condiciones tan fútiles, con sus deseos inútiles, quieren llevarme al patíbulo. Momias que en algún vestíbulo aman la filantropía, sin cometer fechoría, con sus deseos unánimes, título de pusilánime tienen los poetas del día. Me pongo a considerar el orgullo de los necios, que miran el menosprecio que él lo puede enseñar. Se debería fijar el ignorante estupendo, que no llega al sustraente, que es como lámpara oscura, tal falta en las criaturas hoy en día se está viendo. No me quiere contestar, ni tampoco recibo enojo, y si he quedado un flojo, me tiene que disculpar. Si acaso vamos a fallar, lo digo de corazón, en esta linda ocasión, no crea que me equivoco, porque yo también un poco toco el mentado guitarrón. Usted muy bien lo toca. Eso, bien, lo he comprobado. Por eso ahora, pues escuchar a don Lázaro Salgado. Le toco el guitarrón, alma de mi corazón, ahora que estoy fallando, no sé ni cómo ni cuándo, aquí estoy recontra bien, grito de runo hasta el 100, aunque no soy muy bacano, con el guitarrón en la mano yo me encuentro en un edén. Lázaro Salgado, el desaparecido poeta popular, junto a Santos Rubio, en un encuentro no muy afortunado para Santos Rubio. ¿Ya? Bueno, César, cuéntanos brevemente dónde se realizó esto, en qué fecha más o menos. Curiosamente esto se llevó a cabo el lunes 26 de noviembre del año 1985 en el Teatro Camilo Enrique. Fue el homenaje que se le hizo a Lázaro Salgado y en la cual participaron varios poetas, entre ellos Santos, Alfonso Rubio, estuvo también Guillermo Ríos y otras personas más. Mira, qué curioso, ya estamos 28, más o menos casi a los 4 años, y este es un material que de aquella época. Después Santos dijo que él no había contestado porque como era su homenaje a Lázaro, él había considerado no oportuno responder.
Y Lázaro dijo, yo no soy nada Santos Rubio. Bueno, ahí queda la incógnita de por qué no hubo ese día la playa, que era lo que a mucha gente quería. Le vamos a pedir a nuestra invitada, la señora Inés Valenzuela, escritora, periodista, que ha trabajado en radio y también trabajó en televisión hace más de 16 años atrás. Estamos en la época del 73, 70, ¿no? Con un programa que ella animaba y tenía un programa cultural. Yo no puedo resistir la tentación de preguntarle cuál es su opinión de la televisión ahora, en todo este periodo de los 16 años. Pero sería bueno, ya que usted trabajó en esto de la televisión. Y a propósito de Canal 9, hoy salió recién la noticia que Canal 9 fue vendido a un señor XX, ¿no? Que se me escapa su nombre. Bueno, yo pienso que la cultura en este país en general ha sido en estos años muy menoscabada, pero pienso que cuando se crearon los canales de televisión, en ellos se hizo cosas para los que fueron en realidad creados, para que la cultura de este país, los artistas pudieran expresarse con libertad, con altura de mira, haciendo cosas que llevaran un aporte a nuestro pueblo, tal como se hizo también en la radio, en otra época. Todas estas cosas tienen mucho que ver con lo que se ha producido en este país en estos años. En radio usted trabajaba escribiendo libretos, ¿no es cierto?, para sí, radioteatro. Novelas radiales, incluso para niños, también para campesinos. A veces tenía 3 programas radiales en radios distintas, ¿no? En la minería. Incluso también trabajé para la Radio Sociedad Nacional de Agricultura adaptando novelas. ¿Ahora usted cree que el radioteatro podría volver a surgir? Yo pienso que el radioteatro volvería a surgir siempre y cuando la calidad sea buena. Los libretistas sean buenos escritores, porque no se trata de hacer folletines, se trata de entregar cosas reales, lo que es la vida de la gente. Y esas cosas siempre gustan. Y si están bien hechas, con mayor razón. Hay muchos escritores hoy día en el mundo, en los países europeos, que no desdeñan escribir radioteatro. Usted me decía que en Alemania está volviendo el boom del radioteatro. Por supuesto, porque en Alemania no ve televisión. Y oyen programas radiales hasta la medianoche, muy variados y de excelente calidad. Ellos tienen un gran interés por los escritores latinoamericanos, entonces muchas novelas, muchos cuentos son adaptados. Interesantísimo su aporte. Bueno, volviendo a nuestro tema, ¿por qué no nos habla del primer Congreso Nacional de Cantores y Poetas Populares de Chile en abril del año 1954? Bueno, este congreso en el que participé con mi marido, que fue el organizador de este primer Congreso de Poetas Populares en Chile, que es el único además que se ha hecho en el idioma, o yo diría en el mundo, porque la poesía popular también existe. Diego Muñoz. Sí. Fue con una nutrida concurrencia del extranjero. En ese momento estaban aquí en Chile Jorge Amado, estaba Ilia Ehrenburg, estaba, incluso me parece claro, en ese momento estaba también aquí en Chile Rafael Alberti. Coincidió con que venían a festejos de Neruda y se quedaron también. Y asistieron muchos de ellos a este congreso. Concurrieron 97 poetas populares en aquel momento, que vinieron desde todas las regiones del país. Se hizo en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, con la presencia del rector don Juan Gómez Milla, con la presencia de Pablo Neruda, que leyó su famosa oda para lo que fue escrita para el congreso, para los poetas populares. Con un poema también del gran poeta joven Efraín Barquero, que está en el exilio, y un discurso en verso de su presidenta Águeda Zamorano, y después los demás días en la misma Universidad de Chile, en las salas de conferencias, se llevó a cabo el resto hasta el término de este congreso. También se salieron actos hacia los sindicatos, hacia diversos centros culturales, y tuvo una gran resonancia, porque bastaría ver la prensa de esa época para ver que tuvo un gran eco. Ahora, ¿cuáles serían las grandes diferencias entre las liras antiguas y las que salieron posteriormente? Bueno, digamos que las diferencias
casi no existen, porque las liras antiguas trataban de los sucesos que estaban ocurriendo en aquel entonces, porque realmente los poetas populares han sido los reporteros de su época. En la época en que no se leía, no había imprenta, eran los periodistas de esa época. Y después siempre lo siguieron siendo, y lo son hasta ahora. Porque los poetas populares que cantan en los campos, por ejemplo, a una inundación, a un terremoto, a todo, están recogiendo los hechos que ellos vieron en aquel instante. Pero los poetas populares, tanto del siglo pasado como de ahora, nunca han sido ajenos a los sucesos políticos de este país. Porque siempre han cantado contra la carestía de la vida, contra los malos gobernantes, contra los malos presidentes, contra los malos administradores de fondos, contra todo lo que es tiranía y contra lo que es sufrimiento para el pueblo. Si usted tuviera que destacar algunos nombres de poetas populares ahora, en este periodo. En este periodo, brillantes poetas populares, bueno, Lázaro Salgado ya muerto, un gran poeta popular, a quien Diego Muñoz llamaba el Góngora de los poetas populares, don Ismael Sánchez, que dejó una obra inédita, porque solamente en las antologías que hizo mi marido está figura, pero su obra es muy vasta, y es un poeta de quien Neruda decía que le gustaría poder escribir como él. Porque este poeta Sánchez se permitió una vez decir que él hacía tranquilamente una oda, y hizo una oda al agua, y una oda a Manuel Rodríguez. Entonces nosotros se la llevamos a Pablo. Pablo la leyó asombrado y dijo: esto es mío. No, no es tuyo. Es del poeta Ismael Sánchez, que dice que puede escribir una oda al agua como la tuya, pero es que es mucho mejor que la que yo recuerdo haber escrito, dice Pablo. Y este hombre fue analfabeto hasta los 50 años. Después aprendió a escribir y compuso hasta su muerte muchos bellos poemas. Victaliano Nova, un hombre que murió muy joven en Magallanes, un poco apremiado por la situación de este tiempo. También dejó cosas bellísimas que serán publicadas un día, porque fue un poeta muy combatiente. Yo diría que los poetas populares se renuevan constantemente. Esta es una cosa tan rica como la vida misma. En los campos surgen nombres, Pontigo, Melipilla, es un gran cantor popular. Y seguramente muchos muy jóvenes a quien yo no conozco. Está Juan del Valle en Quillota. Claro que sí. Bueno, estamos llegando a nuestra primera media hora, y para usted que recién nos sintoniza, estamos conversando con la señora Inés Valenzuela, escritora, periodista, muy entendida en esto de la lira, ¿no?, de la poesía popular. Vamos a la pausa habitual y enseguida continuamos. Usted está en la sintonía de Radio Umbral y su programa